Santiago, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy estamos ahí bastante bien con esta dificultad. No pude hacer bien las pruebas contigo de luz y audio, pero bueno, nosotros somos bellos como sea, bellos y jóvenes, ¿no? ¿Qué clase mentira? ¿Qué clase mentira? Eso está difícil. Y yo estoy, como se dice vulgarmente, un poquito underwater porque no vine muy bien de allá de Europa. Parece que me está cogiendo. Eso Afortunadamente, sé que por lo menos no es no es COVID. ni es COVID, ni ninguna de esas cosas, pero no me estoy Okay. sintiendo muy bien. Déjame subir un poquito el audio tuyo, que yo creo que lo bajé demasiado. A ver, ¿habla ahora? Sí, te Ok, decía. Ahora sí tranquilo. me viene. Perfecto. Tranquilo, no, se te oyó lo que dijiste, pero para que no tenga que estar gritando. Ahora ya con eso tú hablas tranquilamente y te escucho. Ahora, Santiago, mira, el tema de la frontera, que bueno, a ti te atañe directamente porque tú eres abogado de inmigración. No es que tú seas abogado de la frontera, al contrario, la frontera es uno de los tantos problemas o de los tantos aspectos de tu devenir diario. Es decir, está la frontera, está el que entra legalmente, está lo otro, está lo otro, está lo otro. Pero bueno, es el tema que está sobre el tapete. Yo voy a dar por descontado que el bando mío, yo estoy contra esta administración, tú lo sabes, aunque no tenga ningún problema reconocerle si un día hace una cosa bien hecha, ¿eh? No hay ningún problema. Pero es mi enemigo ideológico. Entonces, claro que no voy a dejar de admitir que el bando mío instrumentaliza, critica, chilla, porque está, aparte de las cosas que de verdad están ocurriendo, lo inconcebible, lo vergonzoso, el peligro de terrorismo y todo, está el juego político. Y eso se sabe que ambos bandos lo hacen. Yo voy a tratar, no te lo garantizo, pero voy a tratar de sacar el juego político por un momento, porque el público se merece algo mejor que mi sesgo aquí tratando de aprovechar cada comilla para joder. Vamos a tratar de verlo lo más frío posible. Yo sé que no es posible, pero vamos a tratar. Ahora, Santiago, fíjate, yo recuerdo que una de las cosas que este mismo programa vaticinó es, si esta gente coge, se jodió la frontera y eso va a ser un colador, va a entrar todo el mundo por ahí. Yo me imaginé que iba a ser como cuando Obama, tú sabes que Obama hacía así, miraba para el otro lado, entraba. Pero lo que está pasando ahora no tiene ni siquiera comparación con el tiempo de Obama. Yo creo que esto creo que no se había visto nunca. Ahora, ¿tú coincides conmigo en que la situación es anómala o Claro. yo lo estoy diciendo porque No. eso... La situación no es anómala, es de crisis, porque no se han implementado ningún mecanismo de sujeción a la ley propia y a las necesidades procesales de admitir valga la redundancia, y procesar, investigar a todas las personas que están entrando de manera ilegítima por la frontera, que como tú has dicho se ha convertido en una frontera porosa porque no están activados los mecanismos de inspección, de detención en la frontera. Y entonces, por esas razones, se ha dicho, hay cálculos ya de que han entrado de manera ilegal o sin visa, de manera ilegítima en la frontera de los Estados Unidos hasta 7 millones de personas en lo que va de la presidencia demócrata del año 2020 hasta la fecha. Es una cifra récord. Yo no creo que antes se había visto una cantidad o una afluencia de refugiados de tal magnitud en los Estados Unidos. Es una crisis que no solo está presente en los Estados Unidos, sino en todas las fronteras del mundo occidental. La especulación o los hechos hablan por sí solos en cuanto a que esto ha sido como consecuencia de los resultados
de los años que vivimos en pandemia, en contracción económica, en supresión de prosperidad, que ha traído como consecuencia que de los lugares más pobres del mundo haya una afluencia de emigrados hacia los lugares más ricos del mundo, que son Estados Unidos y Europa Occidental. Eso es cierto. Y no se puede negar. Eso no se puede negar más allá de quien gobierne. Ok, ahora, Alpiza. Lo que yo creo que tampoco se pueda negar es que mucho tiene que ver en el comportamiento de los grupos humanos, la retórica que reine, la narrativa que reine. Cuando estaba Trump, decían, oh, este tipo es un racista, es un loco, ni vaya. Siempre vino gente. Yo no te voy a pintar el mundo con que con Trump no pasaba nadie. Siempre pasó, pero dentro de los niveles, entre comillas, permisibles. Me voy a permitir usar una palabra que no me gusta. Bueno, yo recuerdo que la gente en aquellos años, 18, 19, hasta el propio año 20, decían que ir a Luisiana, que era donde muchísimos de los cubanos fueron a parar, era prácticamente ir a un hoyo sin salida, donde muy pocos tenían la oportunidad de salir con una solicitud victoriosa de asilo frente al proceso de deportación que estaban haciendo. Yo recuerdo haber ido múltiples veces sin haber obtenido nunca un rechazo a las solicitudes que se hicieron, porque estaban bien fundamentadas, bien razonadas, y logramos que los cubanos que estaban pidiendo asilo a través del proceso debido, lo obtuvieran en el momento que le correspondía, que es lo que está fijado para hacer impactar en todas las personas que están pidiendo refugio en los Estados Unidos. Hay un procedimiento que cuando tú tienes una afluencia de público, de personas que vienen prácticamente en caravanas, en una invasión humana imparable, que llega hasta la cifra hoy, como te dije, entre 5 y 7 millones de personas por grupos numerosos, es imposible materialmente tener el procesamiento legítimo que cada uno lleva de la manera en que está adecuada la ley. Se han creado mecanismos entonces como este de la liberación bajo el propio reconocimiento de las personas, la famosa I-220A, que afecta a millones de refugiados porque no les da otra opción que estar en un limbo legal hasta que no puedan ellos establecer en estas cortes que están exhaustas y están inundadas de casos para poder resolverse en años venideros. Hoy día incluso se ha tratado por parte del Departamento de Seguridad Nacional a través de memorandos que explica la política migratoria, de cómo se va a aplicar en este momento la posibilidad de que haya por parte del gobierno la discrecionalidad en la persecución de estos casos y se libere de los cargos que se les imputan a las personas que entran ilegalmente al país, de ellos para que puedan encontrar otra vía extrajudicial fuera de las cortes de inmigración a los casos personales que cada uno tiene. Es verdaderamente una crisis que va a ser muy difícil de solventar en los años venideros. Ahora, lo que te estaba diciendo, la retórica tiene mucho que ver. El otro es un racista, ni vaya, ni vaya. Sí, vengan. Este gobierno inicialmente invitó prácticamente a las personas a que acudieran a las fronteras a tratar de regularizar su situación como refugiados y han creado sobre la marcha algunos mecanismos de exclusión y procesamiento que, en mi opinión, no han dado los resultados que se esperaba. Primero se trató de decir o tratar de establecer este procedimiento del parol, que recién empezó cuando la crisis estaba más candente a principios de este año, con el parol humanitario a través del formulario I-134A, que ha traído como consecuencia un enorme atasco de casos, millones de solicitudes que están sin resolver,
cuando se decía que estas solicitudes podían ser resueltas en apenas semanas. Y yo te puedo decir, Andrés, que tengo cientos de casos que están formulados debidamente desde el mes de enero del corriente, sin que hasta el día de hoy se haya tenido una respuesta positiva o negativa sobre la adjudicación de estos asuntos. También se creó esta aplicación CBP One para que las personas solicitasen en un momento de entrevista, de ser inspeccionado en la frontera sur de Estados Unidos, sin que esto, o en las fronteras de cualquier, tanto la norte como la sur. Y voy a explicar esto porque casualmente fui consultado recientemente sobre la imposibilidad de que el CBP One funcione, por ejemplo, en la frontera norte con Canadá, donde también hay cubanos u otras nacionalidades que pretenden ingresar a los Estados Unidos y hacerlo a través de las vías y regulaciones que ha establecido el Departamento de Seguridad Nacional para hacerlo a través de esta aplicación simple en el teléfono móvil, que sencillamente no funciona en la frontera norte porque solo aparentemente está concebida para que funcione, y no lo está haciendo tampoco de la manera adecuada en la frontera sur. Hay muchas quejas de personas que están ahora mismo en México que han hecho sus solicitudes. Estas solicitudes de entrevista han sido demoradas, han sido canceladas en algunos casos y les han sido prohibido incluso el paso a través de México para acceder a la frontera de Estados Unidos en cumplimiento de las solicitudes que han hecho a través de esta aplicación que ha creado también el gobierno como procedimiento alternativo o alternante a la situación que tienen de crisis en la frontera de los Estados Unidos, de incapacidad de resolver cada una de las solicitudes que se hacen impronto ahí en el borde de los Estados Unidos. Ahora, Alpizar, hay gente que dice que es incompetencia. Yo sé que tú eres abogado, tú no eres politólogo, es decir, no estás obligado a tener una respuesta para todo. Pero yo no creo que pueda haber tanta incompetencia. Yo creo que hay una... yo creo que hay hasta cierto, en la consideración mía, ha habido una actitud negligente por parte de las autoridades administrativas, especialmente del Departamento de Seguridad Nacional, en la implementación, en la ideación y la implementación de los procedimientos alternos que se han creado ante esta solicitud masiva de ingresos ilegítimos en la frontera sur de los Estados Unidos. Ha sido las aproximaciones que han tenido, como dijiste tú al principio del programa, han sido inefectivas. Y cuando se hace inefectiva por parte de quien pericialmente debe y tiene la obligación de hacerlo, se convierte en un acto negligente por parte del gobierno. En eso estoy de acuerdo completamente contigo. Okay. ¿Qué es lo que más molesta? Porque ellos son los expertos, son los que crean, ellos son los que tienen la funcionabilidad administrativa de aplicar la ley y crear las políticas necesarias, discrecionales, de cómo pueden ampliar o restringir el uso efectivo de lo que está dispuesto y legislado para las personas que piden refugio en los Estados Unidos. Y si tú no lo haces de la manera efectiva, entonces tú, que tienes la responsabilidad de hacerlo bien, estás cometiendo un acto de negligencia. Por ejemplo, lo digo con toda responsabilidad y a veces hasta el punto del enfado, que siendo los cubanos tener el privilegio de la ley de ajuste cubano y la posibilidad de que ser ajustado a la residencia permanente de los Estados Unidos una vez usted haya recibido un ingreso legítimo, una admisión en los Estados Unidos, a mí me parece profundamente irresponsable concederle a los cubanos, específicamente a este grupo nacional que tiene este privilegio específico, que no lo tiene ninguna otra nación, darle un instrumento de inspección como es la I-220A en vez de concederle un parol para que puedan caminar rápidamente sus casos hacia la residencia permanente, que es el propósito y objetivo con los que todos vienen al país, independientemente de cuál sea la motivación original que lo haya traído aquí, ya sea política o meramente económica. Pero eso resolvería una inmensidad de casos de manera rápida y efectiva, teniendo en cuenta las características especiales y la ley y la legislación que está prevista ya para este grupo nacional que somos los cubanos. Ahora, a lo que yo quería llegar.
yo veo claramente, y mucha gente lo ve, el intento de demagogia y de hacer política con la inmigración. Es decir, deja entrar a toda esta gente porque tú piensas que van a votar por ti. Primero, Lo van a hacer. Sí. sí, pero no está seguro al 100%, es lo más probable. Son la mayoría de las probabilidades. Pero es que ni siquiera le saben hacer una cama bien hecha, porque Correcto. tú mismo me estás Entonces, hablando. frustran el propósito político haciendo este tipo de decisiones que son inefectivas, que son inapropiadas y que no se ajustan en realidad a las posibilidades que la ley te concede, como es el ejemplo que acabo de decir de la posibilidad legal que tienen los cubanos de hacer un camino rápido hacia la residencia utilizando la figura del parol, en vez de entregarle una I-220A. Y en ese proceso, bueno, ya se investigará quién es quién. También hay mecanismos, todavía lo hay, de control e inspección, de vetting, como se dice en inglés, para determinar si las personas que entran podrán ser elegibles al beneficio que aspiran. Sin embargo, ellos corresponde por razón de la ley de inmigración de los Estados Unidos, que sean los solicitantes de esos beneficios migratorios que tienen que probar clara y convincentemente que son elegibles para ellos. Y eso en sí limita la posibilidad de que se nos cuele algún canalla en los Estados Unidos. También los mecanismos estos de denuncia e inspección no funcionan de la manera en que la gente espera, y el método obviamente que hay en un país donde se respeta el debido proceso son lentos y a veces frustrante o demasiado engorroso para que las personas efectúen las denuncias contra aquellos individuos que han cometido serias violaciones de derechos humanos y que no merecen estar en este país. Tampa, por ejemplo, está llena de comunistas. Tampa siempre ha sido un hub de... Exacto, pero repleta. Tradicionalmente. Entonces es como una burla. Ahora, hay una cosa, Alpizar, que yo he estado sacando cuenta. Mira, los países, siempre se dijo que los países tenían el derecho de decidir quién entra a tu casa o no, como mismo tú la tienes en tu casa. Tú invita a quien te da la gana y a quien no te da la gana no venga. Ay, pero qué pesado, Alpizar, en mi No, casa. es que la extensión del derecho natural es el derecho a las naciones. Si tú tienes el derecho a tu entorno, a tu propiedad, a tener una vida de acuerdo a las libertades que tú mismo te has concedido, tú tienes también el derecho y las obligaciones contigo mismo, en primer lugar, de admitir o no a la persona que tú quieras en tu casa, lo mismo lo hacen las naciones. Ahora, por muchos años, incluso gente de derecha, aquí no había, te decía, bueno, es verdad, pero hace falta que miremos para el otro lado, que nos hagamos un poco de la, vaya, no al punto de ahora, pero un poco de la vista gorda, porque si no, el aguacate va a costar $7. Un ejemplo tonto, ¿eh? Sí. El aguacate va a costar $7 porque, mírate, los americanos no quieren ir y no sé qué, no sé cuánto. Mira, Alpizar, cuando tú te pones a sacar cuenta de cuánto cuesta cada ilegal que llega, sea bueno, sea malo, venga con las mejores intenciones, ¿eh? Yo no me voy a poner a estar demonizando ahora a todo un grupo, con cualquier intención que venga. Hay que enseñarles el idioma, los hijos retrasan la velocidad del aprendizaje de los nuestros en las escuelas porque hay que tirarle un cabo. Tuviste en New York hoteles de lujo dedicados a ellos y los veteranos nuestros en el piso. Mira, sí, el aguacate sigue a $5, que ya es carísimo, pero cuando tú sumas todos los gastos colaterales que la inmigración te produce, el aguacate te está costando $21, $25. Eso Sí, es una falacia de que cuesta más barato. Eso es un no, cuento. obviamente también se impone, y está bien que lo diga, y que se señale, que la carga económica y financiera
a las instituciones del gobierno que todos financiamos, o sea, en definitiva, que nuestros bolsillos se ven afectados naturalmente por el influjo desbordado de personas en los Estados Unidos, de dimensiones prácticamente incalculables. Aún se dice que, digamos, el costo mínimo posible que cada vez de las personas que entran ilegalmente, el sostenimiento de estas personas como refugiados y darle ayuda, significaría alrededor de $10,000 anuales como mínimo a cada uno de ellos. Si se tiene en cuenta que son hasta 5 o 7 millones de personas, ya usted puede calcular la inmensidad de la carga tributaria que esto significa para el contribuyente norteamericano, poder saldar estas deudas que se van a contraer necesariamente con el fisco por la ayuda que se le está dando. Ya hay quejas, incluso en las ciudades más demócratas, como en Nueva York y Chicago, por los problemas que se está causando con esta manera desmedida en que se han acogido a las personas que vienen de distintas partes del mundo, distintas culturas. Fíjate, ellos eran santuario mientras la gente se quedaba en Texas jodiendo. Correcto. No, yo soy santuario. Cuando les tocó a ellos, ya, no, pero espérate. ¿Te das cuenta? El tema la música se baila distinto desde la tarima al salón de baile. El que la toca la disfruta más que el que está bailando en la apretujadera o en la pista. ¿Tú no crees? En el Salón Mambí, Así, de la Tropicana. Bueno, lo mismo te cortan una nalga que te cortan una. Oye, me has recordado algo que así, óyeme, sí, fantástico aquello. Eso para que vea. Oye, entonces hay otra cosa, Alpizar, mira. Otra de las falacias. Este es un país hecho de emigrantes y no sé qué. Es cierto. Este es un país, como casi todos los países al mundo, hechos de emigrantes. Número uno, una cosa es la inmigración controlada, donde tú seleccionas lo que tú quieres, y otra cosa es este desmadre de ahora. Número dos, en aquellos tiempos no había el terrorismo que hay en estos momentos. Número tres, y muy importante, tú sabes, como sé yo, que en la medida que en los países, voy a hablarte de América Latina, ya no estamos con el poncho tirado en la calle, ya hay una burguesía nacional. Todavía tenemos grandes problemas en esos países, pero hay una cantidad de gente y una clase media que vive. Entonces, ¿qué pasa con el que viene para acá? Aquellos inmigrantes de Mayflower jamás regresaron a su país. Se quedaron aquí, murieron aquí, echaron rodilla en tierra aquí y se hicieron americanos. Son la creación del pueblo americano. Correcto. Pero tú sabes, como sé yo, que mucha gente viene, se pasa 10 años, viven en un cuarto 7 machangos, oliéndose todas las emanaciones epiteliales posibles y guardando hasta el último centavo. Para hacerse la casita en Barranquilla. Llega la edad de retiro, se piran y cobran el retiro en Barranquilla. Si tú me multiplicas por tantos de esos millones que me has hablado, es una descapitalización de este país que es enorme por ricos que seamos. No es lo mismo esa inmigración que el que vino y se quedó aquí y a lo mejor fue a su país cada 3, 4 años de visita, llegaba, pero vivía aquí, se gastó el retiro aquí. La descapitalización que... Quizás esa sea la parte menos criticable o mala de toda esta situación. Porque yo creo que si la gente se sigue manejando el dinero de este país, entonces vamos a enfrentar con éxito a aquellos que no quieren usarlo en las transacciones comerciales como hasta ahora. Yo creo, Andrés, que lo que tú dices es razonable. Sin embargo, y no lo tomes a mal, contando todas las otras circunstancias que hemos discutido, esta es sí, mínima.
Sí, esta es un golpe en el cráneo comparado con un muerto. Sí, coño, claro, es mejor el golpe en el cráneo porque a lo mejor me puedo Y salvar. además, hay muchas de estas personas que de verdad vienen con el propósito de trabajar, echar para adelante, conseguir una mejoría económica para ellos y su familia, y lo hacen de manera honesta. El tema está, mi querido amigo, que también hay muchos que vienen con otros propósitos completamente distintos, y han habido infinidad de reportes ya, en mi idea, en mi consideración, son muchos de individuos que han estado en las listas que no puede, de personas que son considerados terroristas de distintos países del Medio Oriente. Ahí estoy convencido que se habrán colado decenas de miles, digo yo, de personas que son ingratas o a los ojos cívicos de una nación democrática, por propósitos que han obtenido pasaportes falsos a través de las corruptelas que hay de países como Cuba, que se sabe que en el pasado ha emitido pasaportes falsos. Hay incluso reportes no de muchos años atrás de valijas diplomáticas que se encontraron en España con pasaportes falsos hechos en Santiago de Cuba para individuos que son del Medio Oriente. Y lo mismo, esa misma postura adoptó también Venezuela con respecto a Irán, y se piensa que hay aquí cientos de infiltrados que son yihadistas prácticamente, que un día estarán activados y causarán los daños que no queremos que vuelvan a suceder, como pasaron ya en el año 2001, en el septiembre 11 del año 2001. Pero yo creo que eso va a ser, lamentablemente tengo que decirlo, y esta es mi opinión, ojalá yo esté equivocado, es inevitable. Dime una cosa, Alexa Gary pregunta, ¿esa ayuda que dan, qué tiempo dura? Ahí depende, porque mira, también depende de la consideración de la nacionalidad. Los cubanos y haitianos tienen un acta federal que les permite obtener ayuda independientemente de la consideración de cómo han entrado al país, que se puede extender hasta un año, 6 meses y extendible hasta un año. Y es consistente en bonos de alimentos y también en dinero en efectivo, además de una tarjeta de Medicaid que le da acceso a servicios públicos médicos que son extremadamente caros. Sí. Y ese dinero se podía usar en el veterano que te estoy diciendo ahí en el downtown que tiene PTSD. Sí, claro, lo que pasa también, Andrés, y en esto yo no soy un experto en derecho tributario. Acuérdate que los dineros del gobierno se marcan, se dice earmarket para una determinada cosa y provienen de un fondo determinado. Lo que va a suceder es que en un momento determinado esos fondos que están destinados y que provienen de un tributo específico, de una consideración taxable de un dinero al que nosotros contribuimos, se va a extinguir por el exceso de su uso, y cuando no hay dinero, entonces se va a pedir más. ¿A quién? A nosotros los contribuyentes. Sí, es el lío, pero además, No, fíjate. definitivamente la inmigración y el flujo de inmigrantes ha encarecido nuestras vidas y las encarecerá en el futuro. Eso está claro. Y no solo, tú me decías, they are earmarked, es decir, están puestas por epígrafe, es cierto, pero se puede cambiar. Podemos cambiar. Mira, hay una cosa que los políticos le llaman el line item veto. ¿Cuál es? No tiene que ver mucho con tu programa, pero sí tiene que ver. ¿Cuál es el truco de los políticos? Del partido mío y del otro, de todo el mundo. Cuando tú quieres que pase una cosa que no es muy popular, la metes convoyada con otras 5 que son popularísimas y tienes que votar sí o no por el paquete. No, vamos a quitar esto y tú las leyes las pasas una por una y que se vea quién votó y quién no votó. Bueno, todo eso se puede hacer, y ya que estamos en eso, Alpizar, se puede hacer una reforma migratoria. No? Pero ese es el tema. ¿Por qué tenemos que crear una crisis para llegar al punto en que
no quede otro remedio que hacer lo que debía hacerse hace mucho tiempo, ahora con la impronta de hacerlo con rapidez e imprecisiones que van a resultar mal hecho. De la premura con que se hagan esta nueva legislación que, para hacerse de carácter comprensivo, debía haberse tomado desde hace ya mucho tiempo. Ha habido infinidad de propuestas y todas frustradas por uno y otro partido, especialmente por los republicanos, que son los que más proactivamente han promovido el hecho de una reforma integral migratoria por muchos años y no se ha logrado. Ahora no quedará otro remedio que hacerlo de la manera que adecuadamente debe hacerse, y es tener las consideraciones siempre de que la familia allegada debe tener un cupo dentro de las capacidades de visa que cada año se otorguen a los ciudadanos y residentes, perdón, a los familiares y residentes de norteamericanos, para que su familia inmediata entre a los Estados Unidos de la manera más pronto posible. Y tendrá que haber otras consideraciones para extender visas a las personas que sean talentos, que sean individuos de excepcionalidad y personas que se requiera que por su oficio o conocimiento sean necesarios en la prosperidad y necesidades que la economía norteamericana. Pueden ser tan simple como braceros que vayan a los campos donde ya nadie quiere ir, ni los antiguos braceros quieren ir. Ya no sé quién va a ir a los campos de California, de Texas y de Arizona a recoger los frutos de que hoy cada día cuestan más caros. Justamente porque una de las cosas que está pasando es que nadie quiere trabajar allí. Ahora, Alpizar, hemos visto esta parte de la parte migratoria, la crisis que hay. Tú nos has dado unos 7 millones, un número que es espeluznante, porque por poco terrorista escapado que haya, unos 2.000, 3.000 tiene que haber, y con eso basta para darle candela a esto por los 4 Bueno, costados. dicen que han entrado alrededor de 20.000 hombres chinos jóvenes en los últimos 6 o 7 meses. Esas son estadísticas que yo he visto en la televisión. Yo no consulto, sí. La he visto en Fox, en CNN, en donde quiera, en uno y en otro sitio. Ahora, Alpizar, si me permites, me quiero robarte unos minutos para hablarte de la otra pasión tuya, o quizás tu pasión, porque esto para ti es el trabajo y vamos a hablar de la otra pasión. Hay una situación en términos de la lucha del cubano de adentro, del de afuera, del exilio, de la comunidad, como tú le quieras llamar, que si bien pasó por un momento de temporal júbilo cuando ocurrió lo del 11 de julio, que nosotros nos miramos todos y dijimos, carajo, y después fue seguido por la sorpresa de Madrid, y siempre lo diré con honestidad, yo soy de los mayores críticos, porque yo también fui cubano viviendo en Europa antes de venir a vivir aquí, y yo me percataba de la tibieza y el oportunismo y la cobardía que reinaba en esa comunidad, en sentido general, en todos los países de Europa. Pero es que a raíz de lo del 11 de julio, esa manifestación de Madrid rompió un montón de esquemas. De hecho, nos puso a la defensiva a nosotros porque fue más fuerte que muchas cosas que hemos hecho aquí. Entonces, es más, te voy a decir, yo no recuerdo desde aquella marcha después de Zapata que hicimos por las damas de blanco en la calle 8, que fuimos cada cual con una flor y vestidos de blanco, ¿te acuerdas? Sí, cómo que no. Fue la última cosa que hicieron los Estefan. Sí, cómo no. La última cosa en el sentido de agresiva contra el régimen, porque ahora, bueno, vamos a dejar eso ahí. Entonces, después de eso, yo no recuerdo una concentración de esa medida, sobre todo aquí en Miami, que sería el corazón de... Y la española me sorprendió positivamente al punto que dije, cuidado, hay que hacerle... También fueron a Washington los cubanos y se manifestaron en número grande más y sorprendente. Yo también la manifestación de Washington, yo creo que es primera vez que veo una cosa así. Pero menos,
eso me sorprende menos que la de Madrid. La de Madrid sí, yo no me la Hombre, esperaba. no, y el despertar del activismo en Europa ha sido sorprendente, no solo en España, en todas las latitudes donde hay cubanos, especialmente, claro, donde mayor cantidad de cubanos hay, que es España, por supuesto, es Italia, es Alemania, también en menor grado en Bélgica, pero también lo hemos visto en Portugal, en Francia, en fin, en todo sitio donde hay un cubano libre, ha habido una manifestación en favor de la libertad y de la pluralidad en la isla del Caribe, a la que todos amamos y de que todos somos parte. Ahora, de un cierto punto a esta parte, he visto como que un achantarnos de nuevo. No, no. Han seguido las cosas, pero Sí. yo no he visto manifestaciones grandes. Sé que yo no las vi, no se han hecho, se ha adoptado otra táctica. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay un poco de ambas cosas. También ha habido el intento a veces, no diría yo frustrado, sino más llevado de unir a los opositores en Europa a través de llamados a cumbres, a fórum, a congresos, que no han resultado en una pluralidad en la unión y una diversidad como es posible cuando todos se juntan para hacer las cosas que en común tenemos, que es la libertad de Cuba. Sin embargo, yo sí sigo creyendo que Europa está marcando un activismo que es loable y además es imprescindible, necesario, porque la Unión Europea constituye un conjunto de 27 países en todos los cuales hay cubanos y pretendemos, y siempre ha sido mi idea, de que cada uno de los grupos de cubanos que se encuentran en cada uno de esos países nos pasen incluso del activismo en pro de la libertad de Cuba, también hacer activismo político dentro de los países de acogida, como aquí ha sucedido en los Estados Unidos, que haya cubanos que aspiren a posiciones congresionales en los parlamentos, en los gobiernos locales, nacionales de cada uno de esos países para impulsar la idea y abrirle los oídos a todos los políticos de la Europa vieja, socialista y socialdemócrata y socialcristiana, que ha sido todo un fracaso en ese tratar de devenir, de convertir a Europa en un estado absoluto de bienestar, de que Cuba es un infierno comunista y no un paraíso socialista. Y eso tenemos que seguir logrando a través de cualquier tipo de actividad confrontativa que tengamos con el régimen, a través, por ejemplo, de lo que hemos hecho recientemente en Europa, que es adquirir la acreditación ante el Parlamento Europeo, que nos da acceso a 700 y tantos eurodiputados, a los cuales tenemos que llevar la verdad de Cuba de la manera más clara y posible. No solo lo está haciendo el grupo de Cuba Demanda y Democracia y Libertad, lo están haciendo muchísimos otros grupos que están acreditados también en el Parlamento Europeo, y nosotros invitamos y les pedimos a todos los cubanos libres que utilicen este y cualquier otro mecanismo. E incluso les digo más, Cuba Demanda y Democracia y Libertad está interesadísimo en colaborar en el proceso de acreditación de otras organizaciones para que sean más las voces que sean oídas dentro del conjunto de las instituciones comunitarias, para que se sepa lo que hemos dicho anteriormente, que Cuba no puede ser considerada como una excepción. No es una democracia de un único partido, como dijera la Mogherini y pretende sostener el señor Borrell, que es el alto representante en estos momentos de la Unión Europea respecto a los asuntos exteriores, y que cada uno de los países que presiden la Unión Europea cada 6 meses entienda, comprenda que es imprescindible y ya necesario revisar, abolir o cambiar el Tratado de Cooperación Económica con Cuba. Hay que quitarle todos los fondos al Partido Comunista de Cuba hasta lograr la libertad plural que la patria necesita. Esa es nuestra posición. Muchas gracias a Maribel y a Liz por su contribución generosa. Alpizar, hay una cosa, tú siempre has dicho en este programa y en todos los programas, algo que suena muy cansón, yo lo comprendo, pero que yo veo que pueda tener una utilidad. Y es
que todas las cosas tienen un íter, tienen un proceso legal que es ineludible. Sí. Es decir, si ocurre algo, hay que... No, porque ellos no van a leerlo. No. La primera respuesta no tiene que ser métete el martillo por el... No. Yo te pido el martillo y espero que tú me digas que no. El No cuento te... del gato, claro. Y entonces después ahí ya te miento toda la parentela, pero espero a que tú me digas que no. Y yo creo que esa es una de las cosas que tú repites constantemente, que son válidas, y la gente dice, pero no va a resolver nada. No siempre en la vida se hace lo que resuelve inmediatamente. Hay algo que se llama crear precedentes. Entonces, por ejemplo, el canciller sueco, que era socialdemócrata hasta hace año y algo, ahora es de centro derecha. Es mucho más propenso a revisar ciertas cosas que su predecesor. Por ponerte un ejemplo banal, si ese canciller sueco, tú lo llamas, óigame, mire, revise el caso y condene a Cuba, y dice, bueno, dime qué orden es la recepción de tu denuncia. ¿Qué denuncia, ministro? Coño, la denuncia de que me estás hablando. Tú no... No, ministro, yo no mandé. Ustedes son unos hijos de puta. Ustedes no. Ese no es el trato que... ¿te das cuenta? Ustedes no van, no. Yo Mira, hay que tenerla ahí para que esté ahí. Es que, mira, por ejemplo, yo recientemente el grupo nuestro, éramos apenas 6 personas, chicas de Italia, también un chico de Italia, cubanos todos, Alemania, y yo que estaba representando no solo a los Estados Unidos, sino también a España, porque soy ciudadano español, no, con las nuestras acreditaciones, tocamos puertas sencillamente en las oficinas del Parlamento Europeo en Estrasburgo y nos abrieron los parlamentarios hasta llegar hasta la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharantsova, y tener un pequeño meeting y reunión con ellos, con solo extenderle este QR de cómo está Cuba en el día de hoy es suficiente para que ellos puedan entender la magnitud y la gravedad que representa el dominio del Partido Comunista de Cuba sobre la tierra de todos los cubanos, que es Cuba. Y entonces, eso yo creo que esta simple acción que hicimos es suficiente como para que tengamos el continuo apoyo de partes importantes y mayoritarias en el Parlamento Europeo que van a incidir en que la Comisión Europea, que es el Poder Ejecutivo de la Unión Europea, tome medidas drásticas en contra de la dictadura cubana y no siga este apadrinamiento y este enamoramiento que existe entre los socialistas europeos y los comunistas cubanos. Okay. También llevamos listas de los presos políticos que nosotros, Cuba Demanda, ha enviado con reportes exhaustivos de cada uno de sus casos, con autorización de sus familiares en Cuba, a la Organización Panamericana de Derechos Humanos, al Comité Interamericano de Derechos Humanos. Se lo entregamos a la vicepresidencia del Parlamento Europeo y hemos conseguido, por ejemplo, que nos invitasen el día 6 de diciembre a un acto que va a haber en Bruselas, precisamente en apoyo a todos los presos políticos, incluyendo a los presos políticos cubanos, que suma hoy una cantidad que supera el 1 millar. Hay más de 1 millar de presos políticos en Cuba. Sí, cómo no. Que en estos momentos están detenidos. Sí, señor. No están en la casa en licencia extrapenal, están tras las rejas. Tras las rejas, sí, señor. Y nosotros llevamos aquellos que han confiado en nosotros para representar sus casos y hacer las denuncias correspondientes ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que ha recibido más de 40 denuncias por parte de Cuba Demanda y ninguna ha sido rebatida por el gobierno por la dictadura del Partido Comunista de Cuba. Y el que calla, mi querido amigo, otorga. Otorga, eso es cierto. Sin embargo, mira, son cosas positivas a las que no se le da la gran difusión que deberían tener. Yo quiero que esto quede bien claro.
ni Cuba Demanda, ni Democracia y Libertad, ni muchísimas de las organizaciones con las que yo he trabajado y he colaborado reciben un centavo de National Endowment for Democracy o ninguna otra organización, People in Need, nadie. Es más, yo no, mi organización al presente no tiene ni cuenta bancaria, para que no se nos esté cuestionando. Lo hacemos todo en trabajo voluntario y poniendo en nuestros bolsillos y nuestros propios pecunios personales. Interesante, interesante. Hay que darle más difusión. Es importante que se le dé difusión porque, por ejemplo, mira, después del 11 de julio y de algún que otro movimiento, yo veo a los congresistas nuestros perdidos. ¿Sabes por qué? Porque falta lo que está ganándose en Europa. Aquí en los Estados Unidos, ni el exilio cubano ha perdido los cabilderos que teníamos en el Congreso de los Estados Unidos. Hemos perdido los lobistas que estaban presentes constantemente en Washington, por las razones que fuesen. Pero yo les puedo demostrar que con poco esfuerzo y menos dinero se pueden hacer tantas cosas como las que hemos podido hacer hasta ahora. No solo nosotros, sino también otros activistas en cualquier lugar del mundo. A mí se me dijo un día, y con eso no lo voy a olvidar nunca, por parte de algunos funcionarios de National Endowment for Democracy, cuando fuimos a Praga y justamente protestamos, el influencer cubano Alexander Otaola y yo, por el tratamiento que se le estaba dando a Cuba y el ninguneo al problema de la dictadura, que teníamos que crear nuestra propia cumbre. Pues mira, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Y estamos creando, yo soy una simple ficha en este gran juego. Hay muchísimos, no quiero mencionar uno y dejar fuera otro, pero Europa está plagado de actitudes de cubanos dignos en todos los países que están haciendo muchísimo por poner y exponer la de verdad de Cuba en los países de acogida. Y eso se aprecia muy mucho. Y eso sí lo tienen en consideración los parlamentarios europeos. Y si además podemos llegarle en los idiomas que cada uno de ellos habla, ahora mismo nosotros hemos creado una correspondencia que está escrita en 4 idiomas, que son los idiomas que manejamos los que estamos en este pequeño grupo, en italiano, en alemán, en inglés y en castellano, para hacerlo llegar a la multitud de todos los eurodiputados, consignando cuáles son las verdades de Cuba y cómo ellos tienen que conocerla y cómo tienen que, en consideración a las nacionalidades que nosotros representamos, tener ellos en consecuencia para tomar medidas mucho más drásticas que hasta ahora ha tomado el Parlamento Europeo, que han sido simplemente declarativas y no ninguna de carácter ejecutivo. Pero sí es claro que Cuba tiene un amigo en el Parlamento Europeo y que hay eurodiputados como el señor Herman Teck, la señora Masali Aguilar y otros diputados italianos que no quiero asesinar sus nombres, que han demostrado valientemente que están en contra de la política exterior de la Comisión Europea con respecto a Cuba, están en contra de la posición del alto representante de Europa, como es el señor Borrell y anteriormente la señora Mogherini, y que hay que cambiar la concepción que hay en Europa de que Cuba es una democracia de un único partido. Eso es un oxímoron, eso es un imposible categórico. Y tenemos que hacerle ver de todas las maneras posibles que Cuba es una dictadura y es un infierno comunista. Y ellos han condenado al comunismo y al nazismo como los peores males de Europa. Esa es la línea que tenemos que seguir en Europa. Todos aquellos que se sientan con la capacidad de hacer activismo dentro de la Unión Europea, que se acrediten ante el Parlamento Europeo y tendrá acceso a todas las instituciones comunitarias. Ok, muchas gracias a Camagüey por su colaboración. Y en el caso de aquí. En el caso de aquí, yo no he encontrado la misma acogida a los cambios que han habido recientemente en el exilio. Tú sabes que el exilio histórico ha tenido sus formas y manejos de mecanismos políticos
a través especialmente de las instituciones partidistas y a consecuencia de ello han limitado la participación multitudinaria de personas con distintas ideas y diversidad en la política norteamericana a través de estos grupos políticos que antes existían en Washington y que sobre todo se fomentó durante la época activa de la Fundación Cubana Americana. Lamentablemente no los tenemos y no nos quieren oír a muchos y no les interesa a otros. Aquí también tenemos enemigos dentro de la política, ¿eh? ¿Cómo no? Lo tenemos en Europa, pero los tenemos aquí. Sí. Por Dios, vamos a no caer en nota negativa, pero los tenemos en todos lados. Ahora, Alpizar, ante la situación esta... Pero fíjate, mi querido amigo, pero fíjate, ante la ignorancia, el desdén y el ninguneo que podemos enfrentarnos, cada uno, nosotros como individuos, tenemos hoy día cada vez más la capacidad incluso de acceso telemático a las instituciones en este país, protestar por cada una de las cosas que nosotros veamos y consideremos que están mal hechas y usar instituciones como por ejemplo el Departamento del Tesoro para denunciar casos en que haya transacciones con instituciones listadas como aquellas prohibidas con las que se puede hacer negocio en Cuba. Podemos denunciar al Departamento de Estado, como ya hemos hecho nosotros, a un montón de jueces y fiscales que participaron en los juicios espurios del J-11 para que no reciban ellos la visas, el beneficio alguna vez de entrar legalmente a este país, como podemos hacer también la denuncia individualmente a aquellos todos que se sientan víctimas de aquellas personas que colaboraron y cometieron serias violaciones dentro del régimen a los departamentos de investigación de este país, como es, por ejemplo, el FBI o la Agencia de Seguridad Nacional, y incluso inmigración, para evitar que esas accedan a beneficios migratorios o les retiren lo que han obtenido. Y eso también lo hemos logrado. Todas esas cosas se pueden hacer con independencia a que se ignore el trabajo que se hace por grupo, que tenemos el mismo propósito que han tenido los otros que nos han antecedido en cuanto a la libertad de Cuba y a la causa de una Cuba plural y para todos. Y yo creo que hay que preocuparse por no quiero decir reestructuración, pero sí por la nueva composición del exilio. ¿Qué pasa? Sí. Que mis viejos, como yo les llamo, por una ley natural de la biología, fenecen. Cada vez nos quedan menos. Cada vez nos quedan menos. Si nosotros no tomamos el toro por los cuernos y no creamos un canal de sustitución generacional y no creamos un mecanismo que vaya reponiendo a los que se nos van, corremos el riesgo de quedarnos sin nuestros viejos jóvenes. Es decir, los que tienen que tomar el lugar de los nombres que conocemos. A ver, mi querido amigo, ya nosotros somos viejos. Ya nosotros somos senior citizens. Estoy hablando de sí, pero a lo mejor nos quedan 10 años más. Pero no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los muchachos que vienen atrás. Donde para ellos, para quien trabaja todo el mundo que tiene el propósito y la pasión de conseguir una Cuba distinta, porque, a ver, Andrés, tú y yo, ¿qué vamos a hacer en Cuba? Nada. Interés si es que vemos algo, nada. Pero eso no quiere decir que uno no trate de que los demás sí puedan, los que son más jóvenes. Claro. Además, es que una Cuba libre es una influencia negativa menos en este mundo. Mi querido amigo, pero es que el negocio de la libertad cuesta tan poco ejercerlo. Y es a veces hasta tan fácil, así es como yo lo veo, que da gusto hacerlo por sencillamente satisfacción personal. Y veo tanta apatía, tanta crítica, tanta ignominia, tanta falta de dignidad. A veces, incluso yo no respondo nunca a ninguna crítica personal y no lo voy a hacer tampoco en este programa, porque yo digo decir que yo he traicionado cuando he ido a alguna
¿Cómo tú vas a traicionar por asistir a un lugar en donde nadie quiere estar, pero alguien tiene que dar la cara y presentarse ante el enemigo y decirle, tú no eres bienvenido aquí, tú no eres lo que dices ser? Eso también hay que hacerlo en algunas ocasiones. Sí. Y de la forma más decente posible, porque también tenemos que recuperar dentro de la lucha por la democracia el civismo, la civilidad y la decencia, que son valores universales que nos permiten acceder a mayores y más altos lugares cada vez que protestemos por lo que la razón nos asiste. Sí, porque de todas maneras por ahí está una parte de los que vivimos fuera, yo no le quiero llamar ni exilio porque son gente que se viraron cuando le fusilaron a alguien y cuando dejaron de poder seguir matando gente a nombre de Fidel. Entonces ahora te quieren enseñar a ti a ser gusano. Pero alguna de esa gente viene con la falacia de que hay que caerle bien. No, yo no creo que hay que caerle bien a nadie, pero como mismo digo eso, digo que hay que hacer un trabajo diplomático, un trabajo de relaciones exteriores en el que no estemos mendigándole a nadie, pero que tengamos una presencia, porque el régimen es ubicuo, está en todas partes. Sí, señor. Hasta, oye, hay un evento en el barrio más pobre de Hong Kong. Ahí está. La dictadura manda a 2 personas. Entonces nosotros también tenemos que estar presentes a nivel internacional con nuestra verdad. Ellos llevan la de ellos, nosotros llevemos la nuestra. Eso no quiere decir reírle la gracia a ninguno de estos que sabemos que de todas maneras no nos quieren. Es lo que tú decías antes, cumplir con que esté el papelito escrito y firmado con un número de recepción, por lo menos para poderle decir, métete el martillo por ahí. ¿Y por qué me dice eso? Mira, porque no me hiciste caso, porque no me lo quisiste prestar. Y al día fui por ejemplo, ahora hay una misión del señor Edmund Gilmore, que es el alto, le han dado la misión de ir a Cuba para hacer una evaluación de los derechos humanos desde el punto de vista y la perspectiva de la Unión Europea. Recientemente Carolina Barrero se reunió con él y estamos profundamente agradecidos porque haya ido y hablado con este señor que va a hacer un trabajo de terreno. Sin embargo, nosotros le escribimos a este señor desde agosto de este año, el día 10, acusamos recibo de nuestra correspondencia el día 14, le enviamos información puntual a través del QR de cómo estaban los derechos, la situación de derechos y calamidades en Cuba, y además le ofrecimos la colaboración voluntaria de ofrecerle cualquier otra información que pudiera haber, y al día de hoy no nos ha contactado. Por eso hay que insistir en todas las latitudes, en todas las magnitudes, en todas las instituciones, en todas las capacidades, en todas las posibilidades y en todas las circunstancias. Ok. ¿Qué dice aquí? Un poquito de solidaridad con Alpizar. No, yo tengo solidaridad con Alpizar. ¿Quién dijo? No, que nadie dude. No, que nadie dude que Andrés Albuquerque y Santiago Alpizar siempre han sido buenos amigos. Sí, no, además yo cada vez que puedo le doy lo que pasa es que tengo que exponer lo que yo pienso y cuando no coincida lo tengo que decir. Claro. Por respeto a la gente que nos está viendo. No tiene ningún sentido. Es que además, si no, sería súper aburrido. Estar de acuerdo en todo. Y eso no quiere decir que en múltiples ocasiones hemos discrepado sobre algún punto o el otro. Claro. Hoy mismo tuvimos una pequeña discrepancia acerca de si se va el dinero. Eso no tiene nada que ver, señores. Sí, no, claro. Oye, Alpizar, entonces, a futuro no te pido que tengas la bola de cristal, pero a futuro, ¿tú qué ves? ¿Es factible? ¿Es transitable el camino? ¿Es aprovechable la coyuntura actual o esto no tiene solución? No, a ver, es que tiene que haber una solución, es que tenemos que procurarla, tenemos que buscarla,
tenemos que proveerla, tenemos que sustentarla y tenemos que realizarla. Así que no hay otro camino que seguir haciendo las cosas que convengan y sean a bien en cuanto a la causa de la libertad de Cuba sea posible. No queda de otra. Y son todas son posibles. Hay que tener un absoluto estado de confrontación y resistencia y rebelión ante el despotismo del Partido Comunista de Cuba. Ok, Alpizar, nada, tienes un viaje para los primeros días te regresas a Europa los primeros días de diciembre, me dijiste, ¿tú no vas a ir? Yo no puedo, irán otros, yo no puedo estar. A mí me cuesta mucho trabajo salir por razones de mi ejecutoria. Yo soy abogado de migración, tengo muchísimos casos pendientes. Yo tengo que buscar un escape de apenas unos días cuando tengo la oportunidad de hacerlo para hacer estas encomiendas, estas autoencomiendas que me he dado yo de ir hasta Europa. Pero no voy a poder hacer, yo no voy a ir a Europa en lo que resta del año. Ok. Sí es cierto que Cuba Demanda va a participar en el Congreso Va por Cuba, que va ahora en noviembre. Vamos a participar con una ponencia. Alguien la expondrá y hemos pagado la participación de un invitado para que tenga presencia exponiendo el tema justamente del derecho a la resistencia y a la rebelión. Interesante. Interesante, porque ellos sacaron a su enemigo a patada, pero te dicen que tú no puedes. Interesante. Okay. Sí, pero no se trata de sacarle a nadie a patada, es sacarlo de manera contundente, con toda la decencia y civismo del mundo, pero sin regreso. Se trata de eso. Y hacerlo de todas las maneras posibles. Todo confrontación es el ejercicio del derecho a la resistencia y al de rebelarse. Incluso lo reconocen hasta los propios comunistas en el artículo 54 y 56 de su reconstitución comunista, y lo ha salido a defender el presidente del Tribunal Supremo, el doctor Rubén Remigio Ferro, que después de haberlo dicho el 24 de julio del año 2011, no se ha atrevido a salir nunca más a la palestra para repetir sus palabras. Pero ahí están y ahí constan. Seguro. Alpizar, muchísimas gracias por estar aquí. A ti por la invitación y gracias a toda la audiencia por habernos aguantado este teque durante toda la noche. Un abrazo fuerte, Andrés. Gracias por la invitación. Cuídate. Bueno, tuvimos a Santiago Alpizar.